Aquí con nosotros. Bernardo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. Qué pena contigo, siempre dando lata en términos tecnológicos. No, hombre, ¿Quién sabe qué pasó? no te preocupes, lo bueno es que estamos en contacto y que ya estamos listos aquí para platicar, sobre todo pues este tema de los cierres de precampañas que se dieron ayer en el Estado de México con sede en Texcoco, los dos. ¿Cómo va caminando esta historia de la lucha electoral mexiquense, Bernardo? Bueno, pues fue una provocación, la verdad, de ir a las barbas de Texcoco, que es tierra, pues sobre todo de Delfina, y que Alejandra del Moral cerrara y su precampaña, pues fue todo un desafío, solo comparable con que el primer acto que hizo Morena, hace mucho tiempo, hace meses, fue precisamente en Toluca, afuera del Teatro Morelos. O sea, fue como una especie de cuenta pagada lo que hizo ayer. Y se ve claramente, Julio, pues las dos posiciones, ¿no? Delfina, de carácter más popular, empatizando con la gente más humilde del Estado, ¿no? Diciendo que, bueno, pues ya es hora de un cambio, son cerca de 100 años de oscuridad, dijo, y que es momento de cambio. Por eso ella abandera lo que llama o lo que denomina la esperanza del cambio, ¿no? Y por otro lado está el planteamiento que hizo Alejandra del Moral, que fue más voluntarioso, principista, incluso la actitud, el estado de ánimo echado para adelante, gritaba, hasta parecía a veces esta señora López Rabadán, ¿no? Esta López mujer que es así como muy energética, Ajá. ¿no? Así diciendo, vamos a ganar, llegamos aquí, les ganamos, vamos adelante, etcétera, pero sin discurso, sin planteamiento. Y la verdad que la tiene difícil, porque después de 93 años en el poder, pues ¿qué va a decir frente al tema de la pobreza si no han podido, o al tema de la inseguridad, que tampoco, o al tema de la corrupción, que es el acento que pone la profesora Delfina? En fin, creo que en este caso Alejandra del Moral está un poco entrampada, así en el qué tipo de narrativa va a plantear más allá de los desplantes así fuertes, eufóricos, que somos valientes y vamos a ganar. ¿Valientes a qué? A que el obradorismo no se introduzca en el Estado de México, probablemente. Y otro aspecto interesante en el cierre, Julio, son las encuestas. Sí. Hay también ya una guerra de encuestas. La mayor parte de las 25 encuestas que han salido, por lo menos acá en el Estado de México, la mayor parte le dan ventaja a Delfina. En promedio de estas 20 y tantas encuestas, el promedio sería de 14 puntos. Hay algunos, como el Financiero, que dice que hay 8 puntos de distancia entre Delfina y del Moral. Y otros le dan hasta 25 puntos de distancia. Pero también han aparecido encuestadoras hechizas que hablan incluso a nombre de medios, como sería algunas que han aparecido que hablan a nombre del Universal, en las que dice que Alejandra del Moral lleva una delantera de 10 puntos. Es tan grotescas estas casas, entre comillas, encuestadoras, que la propia casa de campaña del PRI, ¿no? Eric Sevilla, toma distancia y dice, nosotros no entramos en esos juegos, pero ya empieza a ver esta cuestión. Y ahora también los gastos. Es interesante, el INE ayer mismo sacó una tabla en la que establece que hasta ahora ha gastado 30 y tantos millones de pesos para estas precampañas, el PRI, PAN, PRD, por 20 y tantos, 21, 22, que ha gastado Morena y sus aliados. Lo notable no es tanto el dinero, que puede ser, no estaría tan lejano uno del otro, el tope son 40 millones, ya están relativamente lejos, pero lo notable es que es casi el doble de eventos reportados por Morena, que son 245 eventos de precampaña
frente a 147 eventos por parte de la coalición encabezada por el PRI. Así es que, pues, sí, están cerrando esto que, pues, ya lo habíamos comentado, es un poco raro porque en la reforma del 2014 se recortaron las campañas porque eran muy pesadas, onerosas, llenas de spots, etcétera, y costosas, y se dividieron. Y esta división de pre-campaña era una fórmula para que los diferentes candidatos tuvieran piso parejo y convencieran a sus correligionarios para una candidatura. Pero los partidos, incluyendo al que no se ha asomado, que es Juan Cepeda, tienen a un solo candidato y su precandidato es único, de tal manera que es un poco absurdo y en realidad han sido campañas disfrazadas, ¿no? Guardando ciertas formalidades de no llamando al voto, etcétera, pero en realidad han sido campañas un poco disfrazadas que habría que repensar. Habría que repensar porque es demasiado irregular lo que está pasando, ¿no? Ahora, Bernardo, te pido si nos puedes comentar algo en el sentido de las campañas electorales a veces pueden ser observadas en función de los apoyos estructurales que se les dan a ellas, es decir, si los grupos de interés, desde los gobiernos en turno hasta sus estructuras clientelares, aportan de verdad contingentes, dinero, recursos en un genuino ánimo de combate político, o a veces vemos que por el contrario, no apoyan a los candidatos porque los consideran nacidos para perder, candidatos a negociaciones políticas. Te pregunto, lo que estás viendo de Alejandra del Moral, lo de ayer, su visita retadora a Texcoco, ¿querrá decir que de veras el PRI quiere dar una pelea a fondo o estamos en presencia de ese escenario viscoso en el cual no sabemos si de veras habrá una pelea seria o algo está negociado? No, yo creo que sectores importantes del PRI del PAN y del PRD, aunque el PRD también está desdibujado, pero sí están por dar la batalla, están por hacer un frente con algunas novedades. Hace un momento te decía que qué difícil es para el PRI construir una narrativa o una propuesta de cambio. Pero la novedad que están planteando es la famosa coalición de gobierno. Tú sabes muy bien que está la coalición electoral, que es una alianza, que tiene nombre técnico de coalición electoral, y otra figura es la coalición de gobierno, que hay muchos en Europa. Italia constantemente hace sus coaliciones, ¿no? Y es un poco como repartirse las carteras de las diferentes secretarías previamente al proceso electoral. Y esto lo que está señalando esta precampaña como novedad, que vamos a formar un gobierno coaligado. El problema es que no ha habido transparencia, es decir, cuando registran la alianza o la coalición electoral, entregan un sobre sellado diciendo que hasta que después termine la elección y en caso de que gane esta coalición Va por México en el Estado, se va a abrir y es ahí donde está como el pastel repartido. Yendo a tu pregunta, querido Julio, creo que hay sectores del PRI que se la están jugando, que sí se la están jugando. Y hay otros que se están pasando a Morena o están viendo francamente que no hay posibilidades, pero una verificación de que el Grupo Atlacomulco, sectores importantes del Grupo Atlacomulco acompañan al Moral, fue la presencia de los exgobernadores últimos. El único que faltó fue Peña Nieto, pero estuvo Montiel, estuvo Rubiel Ávila, estuvieron Camacho. Todos, Chaufet, ¿no? Camacho, y esto refleja pues que la cosa va en serio por parte del PRI. Ahora también Del Moral ha reconocido en entrevistas
que no ha sido fácil el hacer convergencia con el PAN y con el PRD, ¿no? Diciendo que, bueno, ahí no está tan fácil, porque son tradiciones, ideologías, y además una historia de enconos que hay entre los partidos. Pero en tono de broma, Alejandra del Moral dice, hasta he aprendido a quererlos. Imagínate nada más la expresión. He aprendido a quererlos, ¿no? Sí. Pero yo sí creo que sí van con todo. Bernardo, y en todo este contexto, dinos sobre este libro que has coordinado que se llama El regreso al infierno electoral. Como luego dicen, ¿de qué va este libro? Ay, pues mira, es una colección de personajes. Está antecedido de otro libro que se llama El infierno electoral, que fue escrito por ex consejeros que explican las dudosas maniobras por parte del sistema en el poder, el PRI, y que manipularon muchas recordadas cabezas de cerdo, los programas sociales, la sustitución en la fila de ciudadanos, de 4, de los lugares más candentes para el PRI, en fin, toda una serie de trapacerías que se denunciaron. Ese libro, en aquel entonces, de 7 años. Este es totalmente diferente. Este libro está compuesto de periodistas a nivel nacional y periodistas locales, porque a veces muchos intelectuales a nivel nacional dicen una cantidad de barbaridades sobre el Estado de México. Aquí se combina gente que está dentro, que conoce muy bien, pero también con periodistas que tienen una visión mucho más amplia. Igual en los académicos, hay 3 académicos que participan, 2 son del Estado de México, y Asís Nasif es el que viene del CIESAS. Y también están, además de periodistas, y están también ex autoridades electorales también. Ya no es sobre lo que pasó, sino sobre los entretelones que está pasando. Y bueno, cada ensayo, cada capítulo es un pequeño universo que puede ser leído afuera. La mayoría es gente que sabe, muy sólida. No sé si conozcas por ahí a uno que es Julio Hernández Astillero. Pues ¿No? he escuchado de él, pero pues no me late mucho, pero bueno, pues hay pluralidad ahí. No, pues muy famosón, y parece que sí le sabe, sí le masca la tuerca, la verdad, ¿eh? O cuando menos Entonces, bueno, aparenta. Pero ¿quiénes más participan, Bernardo? ¿A quiénes más coordinaste en no, este pues esfuerzo? ya me dijeron que traía yo al Barcelona aquí con puros estrellas, ¿eh? Está Julio Hernández Astilleros, está Alberto Asís Nasif, está Gabriel Corona, que es un doctor en ciencia política, y también fue consejero electoral. Está Francisco Cruz Jiménez, que tú lo invitas muy seguido y que es pues el que más sabe del grupo Atlacomulco, y él hace un poco como las raíces lejanas del grupo Atlacomulco. Está también Fabricio Mejía, que actualiza el grupo Atlacomulco en la época actual. Está Israel Dávila, que es compañero nuestro en la jornada, él es el corresponsal del Estado de México, y él habla sobre el programa Rosa. Está Álvaro Delgado, que tú conoces muy bien, y habla sobre el impacto de este proceso en los diferentes partidos políticos. Enrique Gómez, un extraordinario periodista local, que habla sobre cómo el sistema, la nomenclatura, el grupo Atlacomulco tiene dominado a los medios de comunicación tradicionales. Tere Montaño también habla sobre cómo en los procesos electorales el dinero y más dinero que que se maneja en el Estado de México en proceso electoral doblega hasta las conciencias, digamos, más críticas. Y luego hay un artículo muy interesante de Verónica Veloz que habla de adentro, que expresa la violencia política en razón de género y también violencia de corte laboral, no hecha por hombres, sino por mujeres. Hay que recordar que el Consejo del YEM está compuesto mayoritariamente de mujeres, 6 mujeres y un solo hombre. Bueno, ahí
en términos de violencia, se las mascan y se las mascan fuerte ahí en ese instituto. Eso es un testimonio interno. De tal manera que pues el lector puede ver desde análisis más panorámicas como el que tú hiciste, querido Julio. Alberto Asís, académico, compara cómo fue el proceso electoral de 2017 y cuáles las novedades ahora. Y digamos, si me pides en 2 palabras hacer una conclusión de lo que él dice, es anteriormente había una elección de Estado y ahora es una elección de Estado contra otra elección de Estado. Entonces es un conjunto de textos que estoy seguro van a ayudar al lector a entender los entretelones, porque lo importante aquí, Julio, es que el resultado que se dé en el Estado de México, sin duda alguna, y ahora sí, va a tener incidencia directa en la carrera presidencial del 2024. Si él gana el PRI, va a llegar envalentonado, ¿no? Va a llegar con su bastión, digamos, su cereza salvaguardada y va a enfrentar. Pero si pierde el PRI, va a llegar en condición de partidito, de partido chiquito. Entonces, pues hay mucho está en juego en este proceso electoral. Bernardo, el subtítulo del libro habla sobre las elecciones del 2023 y el juicio final del PRI. ¿Este será el juicio final del PRI en el Estado de México? Mira, había yo propuesto, nada más que los publicistas del libro me hicieron una contrapropuesta más, digamos, más directa a las elecciones del 23. Yo había propuesto como subtítulo: el PRI está entre la extinción y la eternidad. La extinción porque si pierde, su condición está en serio peligro, su existencia, pero si gana, va a tener un récord Guinness, 100 años en el poder, que ningún partido, bueno, probablemente en Coahuila pueda darse, pero ninguna dictadura, ni las dictaduras más feroces en el mundo, llámese Stroessner, llámese Somoza, llámese algunas dictaduras en Asia, han logrado esta cantidad de años. Y tampoco han durado los niveles de dinastía, ¿no? El abuelo gobernador, el padre gobernador y el nieto gobernador, ¿cómo sería? Vaya, ninguna república bananera han igualado la hazaña que han hecho los del Mazo en el Estado de México. Y solamente ahí. ¿Y por qué? Porque ahí está el infierno electoral. Ahí está, ahí verdaderamente es la boca del lobo de ese viejo priismo que no acaba de morir y que ahí está latente, acechante, ¿no? Por eso es entre la extinción y la eternidad. Bernardo, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar tanto de los detalles más recientes, los cierres de precampañas en Texcoco, como de este libro que, salvo algún prietito en el arroz apodado El Astillero, todos los demás son verdaderos jugadores de primer nivel en cuanto al análisis serio y profundo de lo que pasa en aquella entidad. Pero cierro preguntándote, Bernardo, estructural, corporativa, mediática y económicamente, ¿el PRI tiene posibilidades reales de sostenerse en el poder en el Estado de México? Claro, por supuesto. Tiene el Grupo Atlacomulco, primero es el grupo político más poderoso en el país, lo sabes muy bien, y tiene una máquina electoral muy bien aceitada que está sentada en las bases del gobierno. Allí en estos momentos hay una reconversión del aparato estatal en un aparato electoral muy fuerte. Tienen una gran capacidad de trabajar la guerra sucia. Recordarás cómo le pegaron durísimo a Josefina Vázquez Mota. Le sacaron un fideicomiso que al Peña Nieto le había dado de 1,000 millones y no se le acabaron con él. Empezó en primer lugar Josefina y terminó en un vergonzoso cuarto lugar. Recordarás cómo le pegaron a Jacob cuando su nombre, su identidad y todo lo que pasó, y la bajaron. E igual con Mendoza, y al decir,
tiene un aparato muy fino, muy trabajado, y tiene diversas facetas. Una de ellas es la guerra sucia, el manejo de encuestas, tiene una militancia fuerte. Pero la diferencia ahora es que pues se está enfrentando a una Delfina Gómez y una Morena que no es la misma de hace 7 años. Su militancia está más robustecida, está más fuerte. Los programas sociales están a la par, los programas del Estado de México con los programas que en el Estado de México tiene la Cuarta T, y que cada uno tiene alrededor de 3 millones de usuarios. O sea, está muy emparejado el asunto. Ya el manejo de medios está más abierto, es decir, hay condiciones distintas como para pensar, yo sí lo creo, que va a ser un cierre pues de fotografía, ¿no? Un cierre muy cerrado. Va a estar muy, muy, muy compleja la elección. Y estoy seguro que vamos a ver muchas sorpresas para mal, ¿no? Así, sorpresas tramposas, tanto de unos como de otros, pero porque en el fondo pues hay mucho que está en juego. Lo que está en juego es ni más ni menos. Uno, la continuidad del PRI, su existencia está en juego en este proceso, y dos, la presidencia de la República, ni más ni menos. Bernardo, disculpa que te robe tanto tiempo, pero no resisto a hacerte la No, al última contrario, es pregunta. un honor. No, hombre, Bernardo, al contrario, ¿crees que las vicisitudes tan peculiares que se están viviendo en Coahuila, donde Morena parece estar renunciando o haciendo todo para no quedarse con el poder, crees que eso pueda incidir en algún tipo de negociación para Morena tener un camino viable en el Estado de México y mantener al PRI en el poder en Coahuila, o corremos el riesgo de que los priistas se queden con las dos plazas? Pues sí, digamos, tiene lógica, ¿no? En esta concepción, digamos, conspirativa que la clase política nos ha enseñado, nos ha mostrado que es capaz de elaborar conspiraciones, acuerdos populares, etcétera. Yo lo que creo es que independientemente de lo que está pasando en Coahuila, la fragmentación de la coalición de Morena PT es relativamente autónoma lo que está pasando en el Estado de México. Puede ser que haya un cierto acuerdo con ciertos sectores, pero yo lo que estoy viendo acá, y sobre todo siguiendo las posturas de los sectores en el YEN, no solamente en la prensa, sino en cómo se están alineando las fuerzas, yo sí creo que en el caso del Estado de México, el PRI o un sector del PRI importante va con todo. O sea, va a buscar el ganar la elección, no importa cómo, no importa cuánto y no importa con quién. Así, con dinero y más dinero, que es la fórmula que le ha funcionado hasta el momento. Y los acuerdos que se puedan dar, pues probablemente se den más en términos de civilidad, pero todo apuntaría a que incluso este proceso electoral termine en tribunales, por lo apretado que pueda estar. Bueno, esa es mi humilde hipótesis. He leído, y con mucha razón, a ciertos acuerdos, pero creo que en el caso del Estado de México es demasiado lo que se juega como para hacer un acuerdo que termine que Alfredo del Mazo se vaya de embajador al Vaticano como quizá quisiera, ¿no? Yo lo veo francamente muy difícil. Bueno, pues Bernardo, muchas gracias por todo este A ver, análisis tan completo. Te lo agradezco de verdad, de verdad. al contrario, te envío un abrazo y además te agradezco públicamente el que hayas participado, el esfuerzo con tantas cosas con las que andas, y también recordarle al público lo interesante que puede ser este libro, y que el 5 de marzo vamos a presentarlo en la tarde, a las 5 de la tarde, en la Feria del Libro de Minería. Y ahí el público va a poder encontrar precisamente al señor Julio Astillero,
Julio Hernández, el astillero del análisis político. Ahí nos veremos el próximo 5 de marzo, 5 de la tarde, Palacio de Minería, presentación del libro coordinado por Bernardo Barranco, El regreso al infierno electoral. Bernardo, te mando un gran abrazo y te agradezco mucho que hayas hecho todo el esfuerzo para que hayamos podido tener esta plática que ha resultado muy interesante, muchos comentarios en el chat y muchas asistentes a escuchar esta plática. Bernardo, muchas gracias. Un abrazo muy grande, Julio. Hasta muy pronto. Hasta pronto.